Bueno, Marina, es un gusto tenerte por acá, por Colnodo y en Bogotá. Marina fue una de las investigadoras del libro que acabamos de lanzar sobre violencias de género a través de las TIC. Marina documentó 2 casos de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias de género en la ciudad de Barranquilla. Marina, ¿cómo fue el abordaje con estas 2 mujeres sobrevivientes? ¿Cómo realizaste la investigación, el trabajo de documentación de casos con las 2 mujeres? Sí, Olguita, también es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación a Colnodo y es una oportunidad para seguir hablando de estos temas de violencias digitales donde las mujeres son las afectadas. El caso de Alejandra y de Paulina son casos muy significativos de estas historias de vida de las violencias hacia las mujeres por su condición de género en espacios digitales. Tuvimos un acercamiento con ellas por recomendaciones que hicieran, el de Paulina por las organizaciones sociales de mujeres, del Movimiento Social de Mujeres, que nos recomendó para que la asesoráramos en ese caso específico que ella tenía por una denuncia que había instaurado en el caso de violencia digital, que su ex esposo, un abogado norteamericano, había realizado en contra de su voluntad y de manera de chantaje para que ella regresara con él, no se divorciara, y había publicado en las redes sociales unas fotografías íntimas e incluso unos videos muy eróticos de sus relaciones sexuales. El caso de Alejandra fue contactada a través de una remisión que hiciera la Secretaría Social de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Nos remitió el caso a la Fundación Voces de Derecho, conocedoras ellas de que podríamos ayudarle a esta mujer que estaba muy desesperada porque también estaba en una situación muy difícil y compleja en un caso de violencias digitales. Su pareja sentimental había ingresado algunas fotografías de desnudos de su cuerpo para intimidarla y obligarla a regresar con él. Son mujeres profesionales, mujeres jóvenes, mestizas, que realmente se vieron involucradas en una situación de estas. Uno, como ellas mismas lo dijeron durante la documentación del caso, por haber confiado en sus parejas, jamás pensaron que ellas podrían amenazarlas, chantajearlas y hacer realidad esas amenazas de subir a las redes sociales unas fotografías de desnudos y unos videos eróticos. Ese fue un proceso muy doloroso con ellas en la documentación del caso y en todo el proceso judicial de acceso a la justicia. ¿Cómo fue la respuesta de la justicia, Marina? ¿Hubo alguna respuesta eficiente, efectiva, oportuna? Bueno, la respuesta judicial del Estado realmente no fue en las mejores condiciones como se debería garantizar en esa respuesta, en ese deber de debida diligencia del Estado respecto a las violencias hacia las mujeres. Pero en el caso de Alejandra se logró que esta persona, su compañero sentimental, fuera detenido, fue a la cárcel, se inició todo el proceso judicial y ella sintió de una u otra manera que había logrado el acceso a justicia que ella quería y sentía que con el hecho de que él le hubiese pedido las disculpas y los perdones públicos y hubiese firmado un acta en el compromiso de no volver a realizar esos actos de violencia, ella sentía que de esa manera estaba garantizada su acceso a justicia y la respuesta era la que realmente para su caso la pertinente. En el caso de Paulina no fue así. Hasta la fecha, a pesar de que ella denunció el caso, de que se evidenciaron materiales probatorios sobre las violencias, no se garantizó justicia. La respuesta fue de denegación de justicia. El Estado, a través de todo el poder jurisdiccional, no logró realmente llevar a una instancia judicial al agresor de Paulina y quedó en la impunidad. ¿Cuáles han sido las afectaciones en la vida íntima de Paulina y de Alejandra, en su entorno familiar, laboral, social, a causa de esta situación de vulneración de sus derechos en los espacios digitales? Sí, muchas son las afectaciones, las mismas que las mujeres tienen por las violencias en los diferentes espacios, en el espacio doméstico, en el espacio público.
realmente son afectaciones en su salud, en la salud emocional, mental de estas dos mujeres. También incluso lo pudimos lograr evidenciar en la salud sexual de ellas. Dicen que no pueden estar tranquilas con una relación pensando que les vayan a filmar sus actos eróticos, sus actos sexuales. Entonces ellas se ven afectadas en eso. En las relaciones sociales desconfían mucho. Son mujeres que ellas mismas lo dicen, se han vuelto muy desconfiadas, no pueden ver un celular o una cámara, sienten que las lleva otra vez a esa situación, a ese contexto. Tuvieron también afectaciones en sus trabajos, no rindieron de igual manera, una fue despedida, la otra sintió que debía renunciar porque realmente se le generaba mayor estrés y era un problema incluso de salud mental para ella. Con sus hijas, en el caso de Paulina, sentía mucha pena y vergüenza con sus hijas porque ellas alcanzaron a ver los videos eróticos y el reproche inicial de familiares, de hermanos, de padre, diciendo que cómo habían sido capaces de haber hecho eso, de haberlo permitido, las culpabilizaban, las siguen culpabilizando. Entonces eso hace que realmente las afectaciones se incrementaron respecto al riesgo por condición de género. Ya, Marina, pues Voces de Derechos ha sido un aliado súper importante para nosotros y nosotras en Colnodo en estos temas en Barranquilla y por qué no pues en la costa caribe colombiana en temas de apropiación de TIC, de género y TIC. ¿Cómo ustedes han continuado trabajando este tema de violencias de género a través de las TIC, pues luego de participar en esta investigación y en este proyecto, Derechos de las Mujeres en los Espacios Digitales? Olguita, sea la oportunidad para agradecer a Colnodo, agradecer a toda la familia Colnodo, como lo decimos desde la Fundación Voces de Derecho, por la oportunidad de vida. Cuando llegamos acá por primera vez al encuentro y nos fuimos apropiando de este tema, fue muy, muy importante y muy significativo, ha sido para la historia de la Fundación Voces de Derecho y de sus integrantes, hombres y mujeres que nos hemos sensibilizado frente a ello. Con la investigación, una oportunidad más para documentar los casos, pero también para visibilizar las violencias hacia las mujeres. Y de esa manera nos hemos apropiado, nos hemos copiado de toda esta estrategia maravillosa de exigibilidad de derechos para las mujeres, en la garantía de su derecho a una vida libre de violencia por condición de género, y hemos iniciado en Barranquilla y en la región Caribe todo un proceso de empoderamiento hacia las mujeres en el tema de las TIC. También de seguridad en línea, hemos tenido la oportunidad de que ustedes lleguen a Barranquilla con sus talleres y al interior de la fundación es muy importante porque si de una u otra manera capacitamos a las mujeres, también nosotros nos beneficiamos y nosotras de ese proceso maravilloso. Pasó lo mismo con el foro, con el primer foro internacional de violencias digitales que hicimos conjuntamente con la alcaldía distrital y también todo un proceso de investigación más allá de la documentación de casos, que logramos hacer 1.200 encuestas a estudiantes universitarios sobre el tema de las violencias digitales, donde participó activamente los estudiantes y las estudiantes de cátedras como Derecho y Género de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y de Normas Jurídicas de Protección de la Universidad del Atlántico, y que logramos acompañar el proceso de la documentación de casos con esas encuestas y ese análisis de información que encontramos ahí, donde se evidenciaba, por un lado, las violencias hacia las mujeres, por el otro lado, el tema de la responsabilidad empresarial, la responsabilidad social empresarial con estas empresas que se ven involucradas como unos terceros ahí en la situación de las violencias hacia las mujeres, las afectaciones y cuáles eran esos espacios digitales que más se utilizaban para las violencias. Evidentemente, la telefonía celular, el Facebook, el WhatsApp, donde de una u otra manera circulan y se van situando estas imágenes, estas fotografías. Con las universidades también logramos descubrir de una u otra manera en esa realización de encuestas una situación que hay al interior con los estudiantes que habían creado todo un Facebook donde realmente
visibilizaban un lenguaje muy sexista, muy discriminatorio hacia las mujeres y una persecución que hacían estudiantes a mujeres en el tema de las violencias digitales. Entonces pudimos descubrir que hay, no solamente al interior de la Universidad del Atlántico, sino de otras universidades en la ciudad, donde circulaba esa página y donde se evidencia mucha violencia digital. Hemos iniciado procesos de investigación, las cátedras que impartimos con las universidades, están los temas de las violencias digitales, nuestros procesos de formación con mujeres lideresas comunitarias en el distrito de Barranquilla, las 5 localidades, están ahí fortalecidas con ese proceso. Entonces realmente así lo entendemos, que es un proceso, no es una actividad de un proyecto, sino un proceso que desde que nos conocimos y desde que tuvimos conocimiento de todo este trabajo maravilloso que hace Colnodo, realmente nos hemos apropiado del tema y lo hemos ido liderando también en compañía de ustedes, y que nos hemos sentido fortalecidos como fundación, porque realmente es un tema del que poco se hablaba, por lo menos en el contexto local de ciudad, y que no conocíamos y que ahora nos ha permitido visibilizarlo, posicionarlo y beneficiar a muchas mujeres con estos procesos formativos, con estos procesos de incidencia política, de exigibilidad de derechos, y es lo más importante. Siento que realmente ahí es donde le hemos apostado a la apropiación de esta temática. Y bueno, esperamos poder seguir con ello, visibilizando violencias hacia las mujeres por su condición de género, pero también tocándolo como un tema de exigibilidad de derechos, de acceso a justicia, porque hay una legislación problemática que afecta a las mujeres también, y la denegación de justicia e impunidad que hay en estos casos, pues también hay que mirarlos desde el aporte del derecho como herramienta para el cambio. Bueno, muchas gracias, Marina. Y ya para terminar, quisiera preguntarte qué recomendaciones harías para seguir trabajando este tema desde Fundación Voces de Derechos, desde Colnodo y de otras organizaciones, para seguir abordando el tema de las violencias de género a través de las TIC, desde la sensibilización a diferentes mujeres y organizaciones de mujeres, pero también a funcionarios y funcionarias públicas, también desde la capacitación en herramientas, desde el tema legislativo, jurídico? ¿Qué recomendaciones harías? Sí, desde los mismos talleres incluso de seguridad en línea, que es muy importante, que no se conoce. Pero efectivamente, si bien es cierto, se ha fortalecido el proceso de empoderamiento hacia las mujeres, también debemos hacerlo en doble vía con respecto a funcionarios y funcionarias que poco lo conocen y que no están sensibilizados frente a la temática. Pero también el diseño de protocolos judiciales. No hay protocolos judiciales respecto al manejo de esta temática, el diseño de políticas públicas, investigaciones como las que acabamos de realizar y lo que se publicó, que realmente visibilizan esas violencias, pero también reflejan la respuesta judicial del Estado en la denegación de justicia y en el incumplimiento a su deber de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar y reparar las violencias hacia las mujeres. Incluso articulándonos con organizaciones para la realización de informes sombras, que es muy importante sobre esta temática, que no lo hay o poco lo hay respecto a eso. Vuelvo a insistir en el diseño de protocolos jurídicos, la ruta de atención que ustedes la tienen, que ha ayudado mucho a las mujeres, el hecho de socializarla cada vez en nuestras presentaciones y en todos los espacios donde estamos interviniendo, que dejamos siempre el punto de las violencias digitales, ha ayudado mucho a las mujeres. En uno de estos procesos, yo lo comentaba esta mañana, en uno de estos procesos de capacitación, el evidenciar la ruta de atención de las violencias digitales que ustedes las tienen, mostrar todas estas páginas y espacios digitales que Colnodo tiene, ayudó a que una mujer se concientizara que realmente lo que le estaba pasando a su hija era un grave delito, una grave violación de derechos humanos, era una cuestión de violencia digital. Logró denunciar y capturaron a ese estudiante de sociología de 9º semestre por ejercer esa violencia digital. Entonces yo pienso que esas herramientas maravillosas que han liderado ustedes y que han logrado posicionar y que nos han logrado sensibilizar a las organizaciones sociales es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Marina, por esta entrevista.
Gracias, Olguita, y a la familia Colnodo por la oportunidad brindada.